¿Qué tal, CryptoRockers? Bienvenidos a la píldora 2, donde vamos a ver algo muy importante, muy básico, pero muy importante, que es saber los tipos de órdenes y tipos de contrato. Cuando nosotros vamos a hacer trading, vamos a poder encontrar diferentes maneras de poder afrontar esta operación, diferentes tipos de contrato, y vamos a ver que además vamos a tener que elegir diferentes tipos de exchange, donde vamos a poder hacer uno u otro tipos de contrato. La suerte es que hoy, a día de hoy, tenemos ya exchange que ya casi permiten todos los tipos de contrato, pero es muy importante primero saber el tipo de contrato y luego también saber de manera clara los tipos de órdenes que vamos a querer hacer en nuestra operativa, porque esto puede implicarnos errores y en el trading los errores se pagan. Esto es CryptoRocks, comenzamos. Vale, vamos a empezar con los tipos de contrato. Hay muchísimos tipos de contrato y también depende mucho si estamos operando solo criptomonedas o también operamos Forex, operamos CFDs, acciones. Hay muchísimos tipos de contrato, ¿vale? Dependiendo de lo que os digo, del instrumento. Pero como estamos en cripto, vamos a centrarnos en tres tipos de contrato, que son los más utilizados y los más básicos, que es el spot, futuros y futuros perpetual, ¿de acuerdo? Entonces, son tres tipos de contrato que en sí, en varios de ellos se parecen. Por ejemplo, futuros y futuros perpetual son muy parecidos, pero tienen sus pequeñas diferencias y tenemos que tenerlo en cuenta porque va a depender mucho de nuestro tipo de operativa que vayamos a hacer, qué contrato vamos a elegir. Por ejemplo, el contrato spot, que es el más normal, el más conocido, y sobre todo cuando empezamos de cero, sin tener nada de conocimiento, normalmente vamos a un exchange y lo que hacemos es comprar o adquirir una criptomoneda. En este caso, cuando lo hacemos por spot, es un tipo de contrato donde realmente estamos comprando esta criptomoneda. Quiere decir que si yo compro Bitcoin, ese Bitcoin realmente me está perteneciendo a mí. No estoy comprando ningún contrato subderivado ni nada de por el estilo. Simplemente es mi moneda. Por eso se suele decir que cuando compramos en spot estamos holdeando esta moneda, ¿de acuerdo? Entonces aquí spot es perfecto, el contrato perfecto para holdear, para tener una visión de a largo plazo. Quiero comprar hoy Bitcoin a 9.000 y esperar que crezca a 100.000 porque pues en mis planes de futuro, un poco en mi visión del mercado, etcétera, me dice que esta moneda en concreto pues va a tener una subida de este estilo, ¿de acuerdo? Pues entonces estamos holdeando una moneda. Cuando hacemos este tipo de contrato, tenemos que tener en cuenta de que no solemos tener unas comisiones agregadas. Nosotros pagamos la comisión de entrada y de salida, en el momento que compramos y salimos, pero durante todo el tiempo que nosotros holdeamos esta moneda no tenemos ningún tipo de comisión. Simplemente el exchange mantiene o guarda nuestras monedas, o incluso de ahí los podemos derivar pues a wallets frías o a otro tipo de pues wallets descentralizadas, donde queráis lo podéis mover, pero ese dinero o esas monedas, mejor dicho, realmente son vuestras. En estos casos no podemos apalancarnos, no podemos hacer una operación con apalancamiento, que ya luego comentaremos un poquito más en profundidad qué es, y ni tampoco podemos operar en short, quiere decir, no podemos ir en contra del mercado. Una cosa muy típica cuando empezáis es que vosotros pensáis que siempre tenemos que operar viendo o esperando que una moneda suba de valor, suba de precio. Por ejemplo, Bitcoin. Ahora mismo, en el momento actual que estamos, creo que está en torno a los 68 porque ha tenido una pequeña recesión, pero hemos estado tocando los 70. Bueno, pues lo que esperamos si compramos en 70.000 es que el precio aumente a 100.000, por ejemplo, y nosotros ganar de este aumento. Pero veréis que hay muchísimas operativas, como en futuros y en futuros perpetual, que nosotros podemos operar en short. Quiere decir que a lo mejor el precio está ahora en 70.000, yo detecto por mi análisis técnico que el precio parece que va a caer, y es ahí donde yo quiero poner una operación en corto, que se dice, que lo que estoy buscando es justamente ganar la diferencia de estos 70.000 a que, por ejemplo, el precio caiga a 65.000. Bueno, pues de este tramo de 70 a 65.000 es donde yo opero en contra al mercado, en contra a la subida del mercado, para coger esa diferencia y obtener un beneficio de ello. ¿De acuerdo? Eso sería la parte spot. Luego tenemos la parte de futuros, que no se suele ver demasiado o no se suele utilizar demasiado en exchanges centralizados normales de cripto. De hecho, esto empieza a ser un poquito más una versión como lo que serían los ETFs, ¿de acuerdo? Donde podemos operar una moneda tanto en largo como en corto, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos operar en las dos direcciones del mercado. En este caso sí que nos permite el apalancamiento. Y luego podemos, o lo que tenemos son unos tipos de contrato que tienen una fecha de vencimiento. Y esto es muy importante porque si no lo tenemos en cuenta, puede ser que de repente nosotros tengamos una operación abierta, no sepamos que ese contrato tiene una fecha de vencimiento
y nosotros simplemente pues mantengamos la operación pensando que se ha abierto y en un momento dado se ha cerrado, y tal vez eso también nos ha supuesto alguna pérdida y no hemos sido capaces de gestionar esa pérdida porque no nos acordábamos de la fecha de contrato. Es una cosa un poquito más rara, es un poquito más, bueno, no es que sea más sofisticada, porque de hecho es una cosa que es lo que se suele hacer, por ejemplo, en CFDs, en acciones, etcétera, etcétera. Y en cripto es una cosa un poquito medio rara, por eso os digo que esto sería como algo más lógico en ETFs, en este tipo más de contratos, pero en un exchange normal, que sí que los hay, no es tan normal hacerlo, vaya. Luego tenemos la parte de futuros perpetual, que si os fijáis es exactamente lo mismo. Podemos operar en long, podemos operar en short, nos permite hacer apalancamiento y además tenemos un tipo de contrato que no tiene una fecha de vencimiento como tal, pero a cambio tenemos una comisión diaria. Quiere decir que en los futuros normales no tenemos esta comisión diaria, simplemente tenemos un contrato abierto, pero cierra con una caducidad en su fecha, mientras que en los perpetual nosotros vamos a pagar una comisión que es muy, muy, muy pequeña, no recuerdo cuánto es, pero de 0,0025 o 0,025, algo así, o un poquito más, no sé, pero vaya, si vamos a tener una operación abierta, pues a lo mejor 2 años, pues sí que tenemos que ir con cuidado, porque esta comisión a la larga va a ser una comisión alta, y sobre todo si nosotros tenemos una operación abierta con una cantidad muy pequeña, donde estamos intentando obtener un beneficio muy pequeño. Pero si tenemos una operación pues, con un poquito más de margin, ¿no? Una operación con más dinero, y la mantenemos en el tiempo y estamos realmente haciendo un beneficio muy alto, pues no nos va a afectar. Normalmente quien opera en perpetual, futuros perpetual, son para operaciones de poco tiempo, quiere decir, puede durar una semana, un día, de hecho horas, minutos, una semana, un mes, pero ya es raro tener operaciones perpetual abiertas con visión a un año, porque entonces ya este tipo de contratos, esas comisiones, llega a un momento que es mucho más risky, ¿de acuerdo? Vale, estos serían los 3 tipos de contrato que tenemos que tener en cuenta. Ah, y por cierto, que no lo he dicho, el tipo de contrato que yo normalmente utilizo es por un lado el spot para holdear, ¿de acuerdo? Con visión larguísimo plazo, ¿de acuerdo? Pero en mi día a día, lo que yo utilizo para operar todos los días haciendo trading es futuros perpetual, por lo que os decía antes. Puedo abrir y cerrar operaciones a mi antojo, con apalancamiento, en largo, en corto, y además que son operaciones que normalmente abro y cierro el mismo día, y en el mejor de los casos, pues a lo mejor una operación que puedo tener una semana máximo, ¿de acuerdo? Con lo cual, nosotros de hecho nos vamos a centrar para la parte de hacer trading como tal en futuros perpetual. Vale, otra cosa que tienes que tener en cuenta es qué tipo de inversor o qué tipo de operaciones vas a hacer, porque seguramente vas a hacer ambas dos, la taker y la maker, que ahora te explicaré qué es. Y esto va a ir muy ligado con el tipo de órdenes que existen, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos figuras cuando hacemos trading. Nosotros cuando estamos en el exchange y vamos a entrar en una operación, ya sea en largo, ya sea en corto, ocurre que podemos pues pertenecer, o en una operación en concreto hacerlo desde una perspectiva taker o desde una perspectiva maker, y esto impacta básicamente en las comisiones que le vamos a pagar al exchange. Tenéis que entender que cualquier exchange de cripto, de cualquier tipo de asset, ya sea forex, ya sea lo que sea, a ellos lo que les interesa es tener liquidez, y tener liquidez quiere decir que haya muchas personas operando en ese exchange, porque eso genera mucha más fluidez en la operativa, en las órdenes. Cuando yo pongo una orden de compra, tiene que haber alguien que ponga una orden de venta a un precio muy similar al mío para que hagan match y se ejecute una operación donde yo estoy comprando un asset, ya sea Bitcoin o sea lo que sea, y por otro lado hay alguien que para que yo pueda comprarlo lo esté vendiendo en ese mismo precio. Con lo cual es muy importante para los exchanges generar liquidez, y para ello lo que hacen es premiarlo con comisiones más bajas. Entonces, aquí tenemos dos figuras. El maker, que el maker sería el creador de liquidez. El creador de liquidez es simplemente que imaginaros que ahora mismo pues tenemos Bitcoin en 70.000 euros y vosotros decís, oye, yo me voy a esperar porque creo que Bitcoin va a caer a 65.000 euros, y cuando caiga a 65.000 euros lo que yo voy a hacer va a ser entrar en el mercado comprando Bitcoin. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo que haces es que tú programas una operación, pones ya una operación en el exchange en 65.000, donde vas a comprar, pues imagínate que vas a comprar, ojalá, un Bitcoin, ¿de acuerdo? Vale, pues tú has puesto un Bitcoin de liquidez en el mercado en el precio de 65.000 euros. Quiere decir que cuando el precio caiga, empiece a caer, llegará a esos 65.000 y se ejecutará tu operación y tú obtendrás tu Bitcoin. En ese caso, el exchange, por haber generado liquidez, te va a cobrar una comisión mucho más pequeña. Imagínate pues, que las comisiones actuales se mueven en torno
pues a los en Maker creo que son sobre los 0,03 o 0,025% por ciento sobre la operación total. Mientras que si eres un taker, eres alguien que entras en mercado, que se dice que quiere decir que entras en el momento. No te quieres esperar a que Bitcoin caiga a 65, pues por muchos motivos, porque así lo dice tu estrategia. Tienes una estrategia donde cuando se cumplen una serie de parámetros tienes que entrar al momento, o simplemente pues porque ves que el precio está subiendo y te entra este agobio, es decir, me voy a quedar fuera del mercado, quiero entrar ahora, porque si pongo una orden por debajo de la actual, del precio actual, a lo mejor el precio nunca llega a recoger esa orden y no acabo haciendo mi entrada, ¿no? Entonces esto genera mucha frustración o mucho agobio. Y mucha gente dice, no me voy a esperar a 65 porque, oye, esto va a seguir subiendo, que está en 70, ahora ha bajado un poquito a 69, pum, pongo mi orden a mercado y en ese preciso momento estoy comprando ese Bitcoin. Vale, pues haciéndolo esto, lo que estás haciendo es tú coger directamente de la liquidez, ¿no? No estás aportando liquidez al mercado, sino que la estás cogiendo a tu favor. Y en ese caso se te cobra una comisión un poquito más alta. Si antes estábamos hablando que el Maker se mueve en torno de los 0,025, pues en este caso se moverá en torno de los 0,040, 0,050, dependiendo del exchange, de si tenéis algún link de afiliados, por ejemplo, que os genera algún porcentaje de descuento, etcétera. Esto también lo veremos porque en los siguientes vídeos os voy a hablar de los exchanges y os voy a enseñar cómo operar con ellos. Y yo os voy a dar un link de afiliado donde vais a tener un descuento del 10% sobre la operativa, con lo cual pues ya digamos, estas comisiones mejoran, ¿vale? Pero es muy importante que entendáis esto porque si siempre trabajáis en Taker, pues tenéis que tener una estrategia muy resolutiva porque estas comisiones, al final, es una comisión sobre el total, quiere decir, sobre el total de la operación más el apalancamiento, con lo cual a veces estas comisiones pueden llegar a ser altas. Mientras siendo un maker y esperando que el precio llegue a tu zona, siempre va a ser para ti mucho más económico operar. Con lo cual, esto es bastante importante tenerlo en mente. Vale, y ahora os voy a enseñar los tipos de órdenes. No os asustéis porque luego iremos al gráfico y os lo enseñaré yo también, ¿vale? Pero quiero que lo veáis de manera así como bastante clara, ¿vale? Para ayudaros a entender este tipo de operativa, ¿vale? Y además que veáis que así como os hablaba de un taker, que un tipo de operativa que ellos hacen es el ir a mercado, go to market, ¿vale? Que no aparece en esta slide, pero go to market simplemente os decía, pongo la operación y entro al instante. Cuando eres maker, ¿vale? Cuando estás esperando que el precio llegue a un punto, se pueden generar diferentes tipos de órdenes. Y es muy importante entender cuál es la estrategia que estás siguiendo, qué es lo que esperas que ocurra con el precio, para tú elegir el tipo de orden correcta en el exchange. Porque si te equivocas aquí, por lo que te decía antes, se van a abrir operaciones y esto que no están exactamente alineadas con lo que tú esperas que ocurra, y esto te va a generar un coste en la comisión, de repente que cuando te das cuenta de que has operado mal, pues el precio ha subido o ha bajado y te genera una pequeña pérdida, etcétera. Por lo cual, lo que os decía al principio de todos los errores en trading se pagan. Entonces, es importante que tengáis claro estos tipos de orden. Tenemos 4 principales. Hay más, hay las que se llaman conditional, bueno, hay varias historias, pero nos vamos a centrar en estas 4 que son las más típicas, ¿vale? Que nos vamos a encontrar cuando nosotros operemos. La primera de ellas, no sé si se ve mi cursor, espero que sí, es el buy stop, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir, ¿vale? De hecho, no empecemos por aquí. Vamos a empezar por estas que son las más normales. Las más normales son el sell limit y el buy limit, ¿vale? El buy limit es la siguiente. Imaginaros que el precio que os decía antes de Bitcoin, ¿vale? Vamos a trabajar todo el rato con esta idea para que sea más sencillo, ¿vale? Cuando está aquí el precio, que es, digamos que estos son 70.000 y estos son 60.000. Imaginaos que están 70.000 y el precio vosotros detectáis que va a caer y creéis que cuando llega a 60.000 es una buena zona de compra. Vale, aquí lo que vamos a hacer va a ser poner una orden buy limit. Lo que esperamos es que el precio cuando caiga de 70 a 60 llegará a este punto y nada más llegar a este punto, ¡pum!, se abrirá la orden esperando que el precio vuelva o continúe subiendo, ¿de acuerdo? Ha hecho una caída porque el precio a lo mejor venía subiendo, ¿vale? Venía subiendo, ha hecho una caída, ha recogido esta operación tuya, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí el precio continúa su movimiento alcista, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos esperando un rebote en una zona clave y esto le llamamos buy limit. Si lo hacemos de la manera contraria, un sell limit, lo que ocurre es que nosotros estamos esperando que, por ejemplo, el precio está subiendo, está subiendo, está subiendo y creemos que 70.000, ¿vale? Si estuviéramos hablando de Bitcoin y aquí estos son 70.000, lo que nos da la sensación es que esta ya es una zona donde tenemos pues una resistencia muy fuerte, donde el precio ya le va a costar mucho romper porque vamos viendo analíticamente que
no tiene fuerza suficiente como para conseguir subiendo y creemos que cuando llega a este punto el precio se va a desplomar, va a caer. Y nuestra operación es, cuando el precio llegue aquí, quiero entrar en Bitcoin en contra, en corto, ¿de acuerdo? Yo os quedando ya con estas nomenclaturas y lo que quiero hacer es que el precio caiga. Con lo cual aquí lo que estamos haciendo es entrar en Sell Limit. Nosotros pondremos una orden aquí y cuando el precio llegue se activará la orden y esperaremos que el precio continúe cayendo. Lógicamente, si continúa hacia arriba estaremos perdiendo dinero, ¿de acuerdo? Imaginaos que aquí pues estamos entrando con, pongo un caso, con $100, ¿de acuerdo? Y empieza a subir, pues estaremos perdiendo menos 5, menos 6, menos 7, menos 10 dólares, etcétera, etcétera, hasta que tengamos nuestra zona de pérdida, nuestro stop, que también lo comentaremos en la siguiente slide, ¿de acuerdo? Con lo cual, estas son las, digamos, el tipo de operativa más normal y que es más sencillo de operar en general en todos los exchanges. Esperar que el precio llegue a una zona para que coja la orden y continúe ese camino. Por lo contrario, tenemos otro tipo de órdenes que se llaman Buy Stop o Sell Stop. Y esto lo que significa es lo siguiente. Imaginaros que nosotros vemos que el precio ha tenido una subida. Esto ya os digo, luego en el gráfico lo vamos a ver con más calma, ¿vale? Tenemos una subida y creemos que hay una zona clave que si el precio rompe esa zona clave, nos indica que es muy probable que continúe subiendo con fuerza porque es una rotura de estructura de mercado, es una rotura de una zona donde hay pues en este caso, una resistencia muy fuerte y que si el precio realmente la rompe, a partir de allí va a generar una continuación con mucha fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, no nos interesa que el precio llegue y que coger este rebote hacia abajo, sino que nos interesa es que justamente si sube hasta ese nivel, sumarnos a ese movimiento. Entonces, este tipo de operativa le llamaríamos Buy Stop. Sería una orden Buy Stop donde esperamos que el precio justamente haga esto, ¿de acuerdo? Por lo contrario, imaginaros que el precio ha llegado a una zona clave, se está peleando, ya lo consigue más y tenemos un soporte, una zona donde creemos que si rompe esa zona, si pierde esa zona, ¿no? Se suele decir, cuando pierda tal zona clave o tal soporte clave, el precio a partir de aquí puede ser que tenga una caída importante. Vale, pues nosotros podríamos estar esperando que si el precio llega a esa zona, rompa esa zona y nosotros nos queremos sumar justamente allí para acompañar toda esta caída. Y este tipo de orden se llamaría Sell Stop. Vale, y finalmente os voy a explicar rápidamente 4 conceptos que son muy importantes y que ya he ido mencionando durante es lo que llevamos de vídeo, para que tengáis claro, ¿vale? ¿Qué es ir en largo, ir en corto, apalancamiento y stop? Vale, como ya os imagináis, ir en largo es cuando nosotros entramos en una operación esperando que el precio suba, con lo cual esto es el tipo de contrato normal o que estamos acostumbrados a ver en la bolsa, cuando el precio ha subido en Tesla, ostras, ha subido muchísimo, fantástico, porque nosotros entramos en largo y ganamos esa diferencia, con lo cual es fantástico. Ir en corto es un concepto que si acabas de entrar en el mundo del trading te puede chocar un poco más, ¿vale? Porque dices, bueno, pero ir en corto quiere decir que yo estoy vendiendo algo que yo no tengo, porque yo no tengo, o sea, si voy en largo, compro Bitcoin, lo he comprado, me lo he quedado, y cuando sube a un punto que a mí me interesa, pues simplemente lo vendo. Pero ¿cómo voy a vender? ¿Cómo voy a ir en corto de algo que no tengo? Bueno, pues la realidad es que cuando hacemos contratos en corto, se hacen en futuros, porque ahí lo que estamos haciendo al final es un tipo de contrato con nuestro exchange, donde le estamos, digamos, como alquilando o pidiendo prestado este Bitcoin para nosotros ponerlo en corto, para venderlo. Y lo que nos vamos a llevar va a ser la diferencia. Si Bitcoin lo compramos en 70 y vamos en corto, le pedimos al broker o al exchange, oye, dame un Bitcoin, déjame que te alquile un Bitcoin, porque yo en este precio creo que va a caer y me quiero llevar la diferencia. Entonces, el exchange, al final le vamos a devolver la totalidad de ese Bitcoin. Cuando nosotros vendamos ese Bitcoin, cuando, mejor dicho, hagamos la operación al revés, que será comprar, pero no, olvidaros con el tema de comprar, pensar como si fuera una compra-venta igual. Nosotros vamos a poner en corto un Bitcoin y cuando ese Bitcoin caiga, lo que nosotros esperemos que caiga contra el dólar, ha perdido valoración en dólares, ¿vale? Nosotros vamos a devolver nuevamente ese Bitcoin y le pagaremos una comisión, ¿vale? Una pequeña comisión al exchange por prestarnos este Bitcoin. O sea, al final no deja de ser como un préstamo de un banco, ¿vale? Entonces, vale, ahora dices, hostia, ok, pero me presta, me pongo en corto. Sí, exacto. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es este tipo de contrato en corto, ir en contra del mercado, y lo que nos vamos a llevar es la diferencia, el beneficio que obtengamos sobre la diferencia de precio. De la misma manera que si el precio está en 70.000 y llega a 75.000, vamos a tener un beneficio, la diferencia de 70 a 75.000 nos va a generar un beneficio, pasa exactamente lo mismo si vamos en corto. La diferencia de 70 a 65.000
se va a generar un beneficio sobre esa diferencia que hay en el precio. ¿De acuerdo? Nosotros luego devolveremos este Bitcoin, pagaremos una pequeña comisión, que es lo que hablábamos antes, dependiendo de si eres un taker o un maker, este 0,025 multiplicado por el apalancamiento y el volumen que hayamos metido en esa operación, y ya está. Con lo cual, ya estar tranquilos, no os limitéis, no estamos solo operando cuando el precio sube, sino que también podemos operar cuando el precio baja. Y esto lo que quiere decir es que constantemente vamos a duplicar nuestras opciones de operativa, porque vamos a poder encontrar movimientos o momentos donde el precio está muy alcista o está muy bajista y nosotros nos vamos a aprovechar de ello. De hecho, si empezáis a hacer trading, cuando el precio del mercado de cripto empiece a caer, mucha gente os va a preguntar, oye, pero fulanito, ¿estás bien? Tal, porque yo sé que estás haciendo trading con criptomonedas y ahora las criptomonedas han caído. A mí esto me pasa mucho. Hostia, Oscar, pero ¿estás bien? Porque el Bitcoin ahora no, porque ahora está todo subiendo y ahora me preguntan si me he hecho millonario, ¿no? Pero hace 3 o 4 meses o incluso más atrás me decían, hostia, Oscar, ¿qué? ¿Pero estás bien? Porque con lo que ha caído Bitcoin, y yo decía, bueno, pero si es perfecto, si estoy operando ahora está en corto, está cayendo, está el mercado bajista, yo estoy operando en corto, yo voy ganando beneficios mientras el precio continúa cayendo, con lo cual ahora estáis en los dos lados del mercado. Vale, otro concepto que tenéis que tener claro y que es muy importante, y esto lo vamos a ver en el tercer día de los directos, ¿vale? El tercer día os voy a explicar perfectamente cómo utilizar el apalancamiento y esto es súper importante porque como veis aquí he puesto una cara de un demonio. Todo el mundo dice, el apalancamiento es el demonio. Y realmente el apalancamiento es el demonio si no lo utilizas bien. Pero si lo utilizas a tu favor, el apalancamiento es una herramienta brutal, ¿vale? Entonces, ¿el apalancamiento qué es? Yo tengo $100 y le puedo pedir al broker prestado que me quiero apalancar. Y le puedo decir, pues apalancamiento, pues aquí he puesto un por 5, pero puede ser por 10, por 20, hasta por 100, y hay brokers que incluso por 150. Imagínate, si yo le digo, tengo $100 y quiero un apalancamiento por 10, de repente estoy haciendo operaciones de $1000. Y este es el riesgo. Aquí es donde está el riesgo, porque yo entro con 100, pero mi operación en realidad es de $1000, con lo cual va a fluctuar el precio y voy a tener beneficios o pérdidas en base a esos $1000, con lo cual a la que el precio caiga un poquito, ¿vale? Caiga pues un 10%, ya me liquida completamente esa operación o incluso, dependiendo del tipo de operativa que hagamos, hay dos, podemos ponerlo de manera que se liquide solo el total de la operación, los $100, o incluso le podemos poner que utilice toda la cuenta que tenemos de trading, con lo cual sí, para tener más margin y poder aguantar un poquito más esa operación, y si continúa cayendo nos va a fulminar la cuenta de trading, con lo cual es una muy mala manera de utilizar el apalancamiento, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo rápido. Tú imagínate que te vas a comprar un piso y tú tienes $100.000, ¿vale? Vamos a hacerlo así, una casa de $1 millón y tú tienes 100.000 y lo que le estás pidiendo al banco son 10 veces más para poderte comprar esa casa, ¿de acuerdo? Claro, esto no, lógicamente ya sabéis que sería complicado que os dieran ese crédito, pero vale, imaginaros eso. ¿Qué pasa? Que si vosotros tenéis pues un trabajo que realmente no generáis como para poder pagar de manera holgada ese dinero, tarde o temprano vais a poneros en números rojos, no vais a ser capaces de aportar el pago que tenéis que hacer mensual y el banco os va a quitar la casa, os ha fulminado la cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ya veis que es muy risky, ¿vale? Porque puede pasar 1000 cosas, que os echen del trabajo, que tengáis cualquier problema y pues no podáis nunca pagar esa casa y os vais a quedar sin la casa y sin el dinero. Ahora imaginaros que vosotros tenéis $1 millón en el banco y queréis compraros una casa de $1 millón y le dices al banco, hey, ¿sabes qué? Dame tú el millón o dame gran parte de ese millón, 800.000 o lo que sea, porque yo ya tengo el millón, pero no quiero quemar mi dinero, quiero tenerlo allí porque a lo mejor más adelante me interesa hacer otra inversión, aparece una oportunidad de un pisito, de una casa, de lo que sea, y quiero tener ese dinero porque yo ya lo tengo, entonces lo quiero tener, lo que quiero controlar. Prefiero pagarte a ti una comisión y que tú me des ese millón y yo con ese millón operar. Pues esto es un poco lo mismo lo que yo os voy a explicar cómo hacer trading, que va a ser más este concepto, donde tú no vas a poner en riesgo tu dinero, vas a tenerlo siempre controlado y eso te va a ayudar a no quemar las cuentas, con lo cual va a ser una operativa de apalancamiento inteligente y no lo que hace el 99% de la gente que lo utiliza para multiplicar, querer tener algo que no tiene, ¿de acuerdo? Y querer ganar rápidamente y lo único que consigue es perder de manera, vamos, absolutamente súper rápida toda la cuenta, ¿vale? Y finalmente tenemos el stop, ¿no? El policía, que es lo que le llamo el stop loss. Esto también vamos a hacer un vídeo sobre el stop loss, pero quiero que entendáis el concepto, que el stop la gente lo ve como algo muy negativo, ¿vale? Que es el donde pongo yo mi stop de pérdidas. Imagínate que yo tengo una operación abierta en 70.000
y digo, oye, yo creo que va para arriba, pero si se va para abajo, no quiero acumular muchas pérdidas. Entonces, en el momento que llega a 69.000, que se cierre la operación en pérdidas. He perdido un poquito de mi cuenta, pero no he tenido un super bajón que de repente reviente o mi operación o mi cuenta entera. Y eso es el stop loss. Entonces, mucha gente no quiere poner stop loss porque no quiere darse o no quiere reconocer que se ha equivocado en su operativa y aguanta el stop y al final lo que esto supone es una pérdida total de la cuenta, ¿vale? Con lo cual el stop es algo súper importante que tenemos que tener siempre en nuestra operativa y yo os voy a enseñar a poner el stop de manera clara con un razonamiento detrás y que os va a ayudar a mantener vuestra cuenta de manera muy saneada, ¿de acuerdo? Todo esto lo vamos a ir viendo durante estas píldoras y durante los 3 días de directo, por eso es muy importante que os quedéis y que estéis en estos directos, ¿vale? Vale, chicos, pues esto es la información y si queréis vamos a repasar alguna cosita rápidamente en el gráfico. Vale, chicos, os voy a dar 2 ejemplos, un poco de lo que hablábamos antes, del tipo de órdenes, que es lo que puede generaros un poquito más de, hostia, no he entendido nada. Seguramente sí, pero bueno, vamos a verlo en el gráfico para que entendáis mejor qué es esto, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una pequeña simulación. Entonces, he puesto aquí unos niveles, que estos son, bueno, mis niveles de Atenea, esto es un tema muy intensivo, de un curso más avanzado que tengo, que es un poquito ya más, pues eso, más pro y que hay que tener un conocimiento previo de trading, con lo cual, pues bueno, no tiene ningún sentido que yo ahora os explique cómo funciona Atenea, porque estamos en las bases, pero me va a ayudar como referencia para explicar el tipo de órdenes. Imaginaros que estamos en Bitcoin, Bitcoin está ahora mismo en 70.278 y pues una de las cosas que tienen estos niveles de Atenea que es brutal es que normalmente el precio reacciona de manera clara cuando toca estos niveles. Entonces yo ahora imaginaros que llego a la operación, veo con mis niveles y tengo la sensación, por una serie de análisis técnico, por lo que veo en 30 minutos, por lo que veo en 4 horas, etcétera, lo que sea, que el precio probablemente cuando llegue a esta zona de resistencia de los 70.200 puede ser que el precio continúe un movimiento alcista, porque lo que estoy viendo ahora mismo es que el precio ya tiene un patrón, ¿vale? De rotura de estructura, donde aquí ya genera una rotura en esta zona de aquí, esto lo veremos el día 1 de los directos, lo que es una rotura de estructura, y parece que quiere hacer una continuación alcista, ¿de acuerdo? Como quiere hacer una continuación alcista, pues lógicamente tendremos un nuevo retroceso y una nueva subida. Ya sabemos que el precio, en general, no sube así, sino que sube haciendo impulsos, retrocesos y así, ¿de acuerdo? Con lo cual, visto esto, yo podría marcar una operación en esta zona y decir, hey, yo creo que el precio cuando llegue aquí, pues básicamente lo que va a hacer una continuación alcista y voy a poner, pues yo que sé, hasta aquí, no sé hasta dónde va a llegar. Bueno, pues aquí tengo una zona interesante donde aquí, esto ya lo iremos también viendo en los directos, tengo una zona de acumulación. Vale, pues tengo una zona de acumulación, vamos a bajarlo un poco para asegurar un poquito más esta operación, ¿de acuerdo? Y voy a poner aquí mi take profit. Esto que ha puesto esta herramienta me ayuda a marcar dónde voy a poner mi stop loss, el policía, ¿vale? Y por otro lado el take profit, que también lo vamos a ver en estas píldoras, que es el take profit y por qué es tan importante, ¿vale? Vale, ok. Con lo cual yo aquí lo que pondría, en este caso, sería un buy limit, ¿vale? Y el buy limit sería justo en esta zona de aquí, vamos a ver dónde tengo las flechas, vale, aquí, que es donde tenemos el corte del color, de este azulito a este lila, con lo cual cuando el precio llegue a esta zona, se debería de abrir una operación y mi stop quedaría aquí abajo y mi take profit aquí arriba, ¿vale? Ya, lógicamente no voy a hacer ahora la operación porque esto es en el pasado, es a modo de ejemplo, vamos a ir viendo qué ocurre, ¿vale? Cuando el precio llega a esa zona, ¿vale? Aún no hubiera entrado la operación, no hubiera entrado. Ahora, en este punto de aquí, fijaros, justo aquí, ha tocado, ¿ok? Aquí ha tocado esta zona, quiere decir que aquí se hubiera abierto nuestro buy limit, es una operación maker, ¿vale? Nosotros hemos creado mercado, hemos generado liquidez en esta zona y cuando ha entrado aquí hemos puesto una operación, ¿de acuerdo? De hecho, es más, vamos a hacerlo, voy a repetirlo. Y lo que vamos a hacer es que cuando entre ahí, le vamos a poner pues un buy, esto le vamos a poner como es Bitcoin, le vamos a poner un Bitcoin, ¿vale? Para que veáis un poco el ejemplo, que quede incluso más claro, ¿vale? Y vamos a ver, vamos a poner, pum, vale, aquí más o menos le decimos buy, ¿de acuerdo? Será un poquito por arriba porque ha cerrado, esta hora me lo coge aquí, no me lo ha cogido justo cuando toca. Nosotros realmente cuando toca, no lo puedo mover, sería justo aquí que se abriría la cuenta, la operación, ¿vale? Pero bueno, entonces sigue corriendo la operación, ¿vale? ¿Veis? Va corriendo, ¿vale? Va corriendo, no sé si llega hasta arriba o no, vuelve a tocar esa zona, ¿vale? Perfecto,
Fijaros con qué precisión ha vuelto a tocar nuevamente y continúa su movimiento alcista, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso, estamos ganándole dinero a esta diferencia, ¿vale? Perfecto, no sé si se hubiera tocado, no me da igual si toca o no. Lo lógico aquí es que cuando toca Take Profit, nosotros cerraríamos o ya hubiéramos programado el cierre de esta operación, con lo cual, si llega a esta zona de aquí, pues simplemente se cierra la operación, ¿de acuerdo? Esto sería un buy limit. Ahora os voy a explicar qué sería, por ejemplo, un sell stop, que sería el caso contrario. No espero este movimiento que hemos tenido de el precio ha subido, ha caído y creo que continuará subiendo, ¿de acuerdo? Perdón, esta no es la herramienta que quería coger. Vamos a cogerlo aquí, ¿no? Aquí lo que hemos visto es un buy limit. El precio sube, con lo cual espero que llegue a esta zona de aquí abajo para rebotar y continuar su movimiento alcista, ¿de acuerdo? Vale, esta era una operación. Ahora vamos a hacer otra contraria. Vale, ya les voy a explicar un ejemplo de un sell stop. En este caso vamos a utilizar un ejemplo de una operación que yo tengo abierta actualmente, ¿vale? Con BCH, ¿de acuerdo? Que es una operación pues, que lleva un más 59%, porque lleva apalancamiento, no os preocupéis, trabajaremos el apalancamiento en los directos, ¿de acuerdo? Y ahora mismo pues está dando, es una operación pequeñita que, bueno, está dando $52 de beneficio normal, ¿vale? Y esta operación es esta de aquí, tengo mis niveles de Atenea aquí abajo, fijaos que en este caso lo estoy utilizando como referencia para mi Take Profit. Os voy a explicar súper rápido el razonamiento de esta operativa y vamos a ver cómo ha entrado en este caso, por sell stop. Vamos a poner aquí que soy un sell stop. Acordaros que un sell stop lo que estoy buscando es cuando tengo controlada una zona clave. Entonces voy a explicar un poco el mindset de esta operación muy rápido, porque ya tiene un poquito más de fundamento detrás, pero como tampoco en el punto que estamos, que es muy al inicio, no hace falta que os complique tanto. Entonces yo aquí lo que había visto es que el precio tiene una subida muy fuerte en el día de ayer, ha generado un patrón de acumulación, ¿vale? O distribución. Ha hecho una pequeña rotura, pero luego lo que ha pasado es que ha roto por debajo, ¿de acuerdo? O sea, digamos que ha tenido aquí una pequeña rotura que me está indicando que a lo mejor el precio ya le va a costar mucho continuar subiendo, ¿de acuerdo? Además, lo que estaba viendo es que estábamos generando en este indicador, que también vamos a ver en una de estas cápsulas, teníamos este indicador, tenemos un anclaje, tenemos varios triggers, etcétera, etcétera, y me sugería que podía el precio caer. Con lo cual, lo que he visto ha sido lo siguiente, y esto ya es un poquito más al detalle, esto... Vosotros no haréis este tipo de operativa, pero es porque quiero que entendáis que he decidido un punto de entrada, que si ocurría un evento, ocurría algo, que el precio me hiciera un sell stop, ¿vale? Entonces, yo me he dado cuenta que cuando el precio ha roto y ha empezado a caer, lo normal es que el precio haga el siguiente movimiento, ¿vale? Aquí ya me ha roto, lo que espero es que haga un movimiento de impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Estoy esperando este movimiento, que es el que yo espero que haga. Entonces, yo lo que he visto es que aquí teníamos lo que se le llama un order block, que esto también lo vamos a ver en el día 1 de los directos, ¿vale? Que es, bueno, esta mechita de aquí, esta vela de aquí, que ha sido donde se ha iniciado una caída un poquito más fuerte. Y lo que me he dado cuenta es que si el precio volvía a buscar esta zona, podía normalmente caer otra vez. Yo cuando he entrado en el gráfico, el precio ya estaba en esta zona de aquí. ¿Vale? Yo cuando he abierto esta mañana la operación, el gráfico estaba en esta zona de aquí. Y he determinado que si continuaba esta caída, empezaba aquí ya, no subía más, no conseguía subir más, pues a partir de aquí podía empezar a caer. Con lo cual, lo que he dicho es, vale, pues un poquito más abajo, le voy a poner una operación de sell stop, ¿vale? Lo habíamos dejado marcado. Vamos a poner otra vez, sell stop. ¿Vale? Con lo cual, mi razonamiento ha sido, ya el precio ha empezado a romper la estructura por aquí abajo y creo que va a continuar cayendo y ha ido a buscar este order block. Entonces, aquí en este punto puede pasar dos cosas. Si no ocurre que cae, lo que va a hacer es volver a romper este máximo y va a continuar subiendo. Con lo cual, como eso no era lo que yo creía que iba a ocurrir, he dicho, vale, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, voy a poner un poquito más abajo mi sell stop, con lo cual he puesto una operación un poquito más abajo de esta rotura de aquí, o digamos de esta rotura, he ido a buscar este order block un poquito más abajo, con lo cual si el precio realmente aquí rebotaba y no generaba un nuevo máximo, lo normal es que cayera, ¿de acuerdo? ¿Y qué ha pasado? Pues esto, en este punto de aquí ha entrado mi operación, que es la operación que estáis viendo en esta zona, y fijaros que aquí tengo 3 operaciones puestas. La operación de entrada, mi order de entrada. Este de aquí, ¿vale? Que si os fijáis aquí, esto vale 2,60. O sea, yo he vendido
2,60 BCH. Y aquí tengo un stop loss SL de 2,60, con lo cual si el precio ahora llega hasta aquí, me cerraría la operación. Y si el precio llega hasta esta zona de aquí, pues tendría mi take profit, que también me cerraría 2,60. ¿Correcto? Con lo cual es una operación hecha a la inversa. En este caso no he esperado el rebote. También podría haber puesto la operación aquí y ser un sell limit. Si yo lo pongo ahora mismo y espero que el precio haga aquí, pum, venga, rebote en esta zona y a partir de aquí caiga, ¿de acuerdo? Pero no lo he hecho así. Lo que he hecho ha sido que si atraviesa esta zona, que es una zona que me ha parecido relevante, si la atravesaba, que el precio a partir de ahí se acelerara y continuará cayendo. Y así la operación que he hecho. ¿De acuerdo? Con lo cual ya tenemos los ejemplos de un sell stop, un buy limit, ¿vale? Y el market es simplemente, si yo ahora en este punto de aquí creo que el precio va a subir y me quiero sumar ahora mismo, pues pondría una orden justamente aquí y automáticamente tendría una operación en largo. Espero que os haya quedado claro. Nos vamos a ver en las siguientes píldoras y vamos a ir desgranando todos estos conceptos básicos para que os sea mucho más fácil entender el trading, entender todo lo que estamos viendo y tengáis ya esta confianza para empezar a hacer pues vuestras pequeñas operaciones. Que vaya bien, hasta luego, chao.